Era una fría tarde de diciembre de 2017 cuando Mary Stavik escuchó un golpe resonar en su casa. Ese día coincidía con su 81º cumpleaños, pero no tenía ganas de celebrarlo. En realidad, no había querido festejar nada en los últimos 28 años, no desde aquel trágico día de noviembre de 1989 en que su hija adolescente Mandy fue hallada asesinada. El culpable nunca había sido atrapado. Cuando Mary, de 81 años, abrió la puerta, se encontró con un agente de policía. Aquella imagen la llevó de inmediato al pasado, pues un oficial había sido quien le informó del hallazgo del cuerpo de su hija, abandonado como si fuera basura, tantos años atrás. Pero esta vez el visitante con uniforme no traía malas noticias. En cambio, solo tenía 3 breves palabras que pronunciar. Y no eran «Feliz cumpleaños, Mary». Eran las 3 palabras que había esperado casi 30 años para oír. Lo tenemos. Amanda Stavik, conocida cariñosamente como Mandy, nació en Anchorage, Alaska. Poseía una rara combinación de talento atlético e inteligencia. En Mount Baker High School fue porrista, participó en atletismo y jugó béisbol, ganándose la admiración de todos sus profesores. Tras graduarse, Mandy ingresó en la Central Washington University, donde prosperó. Tenía un espíritu generoso, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su madre la describía como alguien que aceptaba cualquier reto y estaba decidida a destacar en todo lo que intentara. En el momento del crimen, Mandy era estudiante de primer año en la universidad y estaba visitando a su familia en Acme, Washington, un pequeño pueblo rural en el condado de Whatcom, para las fiestas de Acción de Gracias. Los Stavik se reunían cada año para ponerse al día y compartir historias sobre sus vidas desde la última reunión. Una tradición cálida y familiar. Al día siguiente, cuando todos se habían marchado o estaban empacando para irse, Mandy retomó sus hábitos habituales. El 24 de noviembre de 1989, la joven de 18 años se puso las zapatillas para salir a correr por su vecindario. Correr era una de sus actividades favoritas, y su leal pastor alemán, Kyra, solía acompañarla. Era un ritual que ambas disfrutaban casi a diario. Varias personas vieron a Mandy aquella mañana, incluido un hombre en una camioneta que la observó corriendo junto a Kyra. La carretera se consideraba segura, y como en muchos pueblos pequeños de la época, el crimen era algo raro. En 1989, las cámaras de seguridad en casas eran poco comunes, y muchos vecinos ni siquiera cerraban con llave sus puertas. Mandy había recorrido esa misma ruta innumerables veces, pero que nunca hubiera pasado nada antes no significaba que no pudiera pasar. Trágicamente, esa sería su última carrera. Horas después, sus padres notaron algo inquietante. Mandy no había vuelto a casa. Esto encendió las alarmas de inmediato. Mandy era muy puntual, y Kyra siempre estaba con ella. No era de hacer planes improvisados ni de llevarse al perro a otro lugar sin avisar, y aquel día llevaba solo ropa deportiva. Siempre informaba a sus padres de a dónde iba. Las horas pasaban sin rastro de ella, y la preocupación se convirtió en un temor urgente. Familiares y amigos comenzaron a buscar por la zona. A lo lejos divisaron algo. Al principio no lograban distinguirlo, pero al acercarse quedó claro, era Kyra, que regresaba sola. El regreso del perro sin Mandy era una señal preocupante. Kyra parecía exhausta, deshidratada y visiblemente nerviosa. Quienes buscaban a Mandy sabían ya que podía haber ocurrido algo terrible. La preocupación creció con la intervención de la policía, y la familia Stavik denunció oficialmente la desaparición. La búsqueda de Mandy fue enorme y pronto atrajo una gran atención. Nadie imaginaba que algo tan terrible pudiera suceder en el tranquilo y unido pueblo de Acme, pero ahora toda la comunidad estaba conmocionada. Mujeres y niñas temían incluso salir a plena luz del día. Los padres se inquietaban al dejar que sus hijos fueran a la escuela o a visitar amigos cercanos. Los detectives comenzaron a trabajar de inmediato. Estaba claro que Mandy no se había escapado. Había salido con ropa deportiva y zapatillas rosas, dejando todas sus pertenencias, dinero y objetos importantes en casa. No había señales de que se hubiera preparado para ausentarse por mucho tiempo. Los agentes recorrieron la ruta que solía tomar. Era una carretera común, pero algunos tramos estaban flanqueados por bosques densos, algo apartados. La zona era bastante solitaria, con largos tramos sin tránsito de personas ni vehículos, algo típico en entornos rurales como Acme. La búsqueda se prolongó durante días,
sostenida tanto por la policía como por voluntarios de la comunidad que se negaban a rendirse. 3 días después de la desaparición de Mandy, llegó un hallazgo escalofriante. El detective Ron Peterson lideraba uno de los equipos de búsqueda. El 27 de noviembre de 1989 llegó al río Nooksack, a unos 5 kilómetros del lugar donde Mandy había corrido. Al examinar el agua, notó un destello rosado. Convencido de que no era una ilusión, se acercó. Era un par de zapatillas, pero no flotaban solas, estaban en los pies de alguien. Sumergido bajo el agua estaba el cuerpo sin ropa de una joven. Peterson no necesitó una identificación para saber que era Mandy Stavik. La terrible verdad que todos temían se había hecho realidad. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida se había convertido en una investigación por homicidio. El cuerpo de Mandy fue llevado a análisis forenses y autopsia. Los resultados dibujaron una escena desgarradora. Había muerto ahogada y presentaba signos de agresión sexual. Arañazos y heridas defensivas sugerían que había intentado escapar y que probablemente se enredó en zarzas espinosas durante su resistencia. También se encontró ADN masculino no identificado. Pero en 1989 la tecnología forense era demasiado limitada para identificar a un sospechoso solo con esa prueba. Necesitaban más información sobre con quién había estado Mandy en sus últimas horas. El hallazgo del cuerpo de Mandy marcó el inicio de una larga y agotadora investigación que se extendería a lo largo de cientos de pistas, innumerables falsos indicios y, en última instancia, décadas de frustración. Los detectives comenzaron interrogando a todos los cercanos a ella, amigos varones, conocidos y a su novio de entonces, Rick. Había que descartar cada posibilidad antes de avanzar hacia otros nombres. A pesar de esos esfuerzos, nada dio resultado. Unos 30 hombres de ACME ofrecieron voluntariamente muestras de ADN para compararlas con las pruebas obtenidas del cuerpo de Mandy, pero no se encontró ninguna coincidencia. Las pistas llegaban a diario. Algunos aseguraban que un vagabundo de paso la había secuestrado, otros decían haberla visto con vida ese mismo día. Ninguna de esas informaciones resultó útil. La policía seguía cada mínimo indicio que recibía. Con tan poca evidencia física, los consejos y testimonios eran su único camino. Incluso las posibilidades más endebles se investigaban a fondo, pero el culpable no había dejado prácticamente nada tras de sí. Sin un testigo o una confesión, resolver el caso parecía casi imposible. Para alentar la llegada de información, las autoridades ofrecieron una recompensa de $25,000 por cualquier pista que condujera a un arresto. Ni siquiera eso arrojó resultados. Si una suma así no motivaba a alguien a hablar, ¿qué lo haría? La situación dejaba a los investigadores sin un rumbo claro. No podían permitir que el caso cayera en el olvido. La seguridad de la comunidad estaba en juego. Pero las pistas se derrumbaban una tras otra y el tiempo seguía corriendo. Días que se convirtieron en semanas, semanas en meses y los meses en años, hasta que el caso quedó frío. Aún así, el asesinato de Mandy nunca se borró de la memoria colectiva. El suceso permaneció vivo en la mente de los vecinos durante décadas. Todos en el pueblo conocían su historia. Y entonces, en junio de 2013, surgió un giro inesperado que cambiaría todo para siempre. En junio de 2013, dos madres de la zona cercana a Bellingham, Washington, se acercaron a los investigadores con una sospecha que no podían ignorar. Heather Backstrom y Mary Lee Anderson recordaban un día que habían pasado años atrás en Birch Bay Waterslides. Sentadas en el césped, conversaban mientras sus hijos jugaban en el agua, cuando la charla derivó hacia el caso sin resolver de Mandy Stavik. A pesar de que habían pasado más de 20 años, su muerte seguía siendo un tema recurrente en la comunidad. La gente aún evocaba aquel noviembre escalofriante y se estremecía al pensar que su asesino jamás había sido capturado. Heather y Mary Lee recordaban encuentros extraños e incómodos que ambas habían tenido con el mismo hombre, uno antes y otro después del asesinato de Mandy. Su nombre era Timothy Bass, exalumno de Mount Baker High School como ellas. Mary Lee contó que, algunos años después del crimen, Tim apareció en su casa una noche en que su esposo estaba fuera. Ella estaba sola con su bebé cuando él llamó a la puerta, desaliñado, pidiendo usar el teléfono. Al dejarlo entrar, pronto notó que la llamada era solo una excusa.
Recorrió la casa, incluso el dormitorio, antes de declararle su amor y decir que quería estar con ella, a pesar de que había evidencias claras de que estaba casada y tenía un hijo. Inquieta, Mary Lee lo amenazó con llamar a la policía, y aunque no recordaba bien cómo logró que se fuera, finalmente él salió. El encuentro de Heather había sido años antes, justo antes del asesinato de Mandy. Con 15 años regresaba de un partido de softball en un coche con Tim y otro joven llamado Dan. Tim la miraba de forma incómoda, luego le soltó un cumplido sobre sus ojos y pasó un bolígrafo por su rodilla descubierta. Aquella conducta la repelió y desde entonces evitó verlo. Con el tiempo, ambas comenzaron a preguntarse, ¿podría Timothy Bass haber tenido algo que ver con la muerte de Mandy? No tenían pruebas, solo una intuición compartida, pero decidieron que no podían guardar silencio. Cuando dieron el nombre de Tim a los investigadores, la reacción fue inmediata, sorpresa. Bass nunca había aparecido en la lista de sospechosos en la investigación inicial. Una vez identificado Timothy Bass, los detectives profundizaron. En la época de los hechos, vivía en Acme, a solo 3 kilómetros de la casa de Mandy, y su propiedad estaba justo en la ruta habitual por la que ella corría. Desde allí podía haberla visto perfectamente aquel día. Los investigadores querían interrogarlo sobre lo que recordaba. Sorprendentemente, Bess nunca había estado en el radar policial en 1989. Su ADN no se encontraba entre las muestras recogidas en la prueba masiva. Parte de la razón era su imagen. Se le veía como un hombre educado y tranquilo. Su familia era apreciada, él se mantenía reservado y para 2013 estaba casado, tenía 3 hijos y trabajaba como repartidor. Cuando la policía llamó a su puerta, Bass respondió. Al preguntarle por Mandy Stavik, dijo inicialmente que no la recordaba, lo que sorprendió a los agentes. El caso de Mandy era inolvidable en Acme. Incluso quienes nacieron después lo conocían, así que la idea de que él lo hubiera olvidado parecía increíble. Finalmente admitió que la recordaba vagamente como la chica encontrada en el río. Mostró desapego, sin emoción ni preocupación por su destino. Los detectives le preguntaron si había tenido alguna relación romántica o física con Mandy. Tras pensarlo, lo negó con firmeza. La policía le pidió una muestra de ADN, pero Bass se negó, alegando que temía que lo inculparan de un crimen que no había cometido. Aunque no era ilegal rechazarlo, su negativa aumentó las sospechas. Si no la daría voluntariamente, tendrían que conseguirla de otra forma. El pasado de Bass revelaba una personalidad problemática. En su adolescencia era solitario y propenso a la ira, sobre todo tras una ruptura que terminó con amenazas de quitarse la vida. Su resentimiento hacia las mujeres parecía ir en aumento. Se casó con una mujer llamada Gina apenas semanas después de la muerte de Mandy y, según ella, la vida se volvió un ciclo de abusos emocionales y psicológicos. Los investigadores estaban convencidos de que Bass era el culpable, pero necesitaban el ADN. Ahí apareció una aliada, su jefa, Kim Wagner. Ella aceptó ayudar y se mantuvo atenta. Meses después, lo vio tirar una lata de Coca-Cola y un vaso de plástico. Los recogió y los entregó a la policía. Las pruebas de laboratorio confirmaron la coincidencia. El ADN de Bass era idéntico al hallado en el cuerpo de Mandy más de 2 décadas antes. Solo quedaba una explicación. Él había sido quien la atacó y mató. En diciembre de 2017, casi 30 años después del crimen, Timothy Bass, de 50 años, fue arrestado por secuestro, agresión sexual y asesinato. La noticia llegó a Mary en su cumpleaños, dándole el regalo que había esperado durante décadas, ver al asesino de su hija bajo custodia. En el juicio, la fiscalía presentó su teoría. Timothy Bass probablemente observaba a Mandy desde su casa, tal vez de forma habitual. Creían que el día del crimen la golpeó en la cabeza mientras corría, incluso posiblemente dañando a Kira, el perro. Luego la trasladó unos 5 kilómetros desde el sendero, donde la agredió sexualmente. Argumentaron que Mandy luchó con valentía, llegando incluso a escapar por un momento, pero Bass la dominó de nuevo. Finalmente, la ahogó y dejó su cuerpo en el río, tratando su vida como algo desechable. El ADN en el cuerpo de Mandy, sostenían, era la prueba concluyente de que él había sido el atacante. No había otra explicación lógica. Pero la defensa lanzó una afirmación sorprendente, que él y Mandy mantenían una relación sexual secreta, reuniéndose con frecuencia, y que por eso su ADN estaba allí. Alegaron que esa era también la razón por la que ella tomaba esa ruta para correr.
Era una historia para desviar la culpa, pero tenía un gran fallo. En 2013, cuando la policía lo interrogó, Bass había negado conocer personalmente a Mandy, y mucho menos haber tenido una relación íntima. La contradicción era evidente. La fiscalía destacó que no había ninguna prueba que respaldara su versión, ni llamadas ni testigos que los hubieran visto juntos, ni amigos en común que confirmaran algo. Mandy y Bass eran esencialmente desconocidos. Su exesposa, Gina, testificó que lo escuchó pedirle a su madre que dijera a la policía que había sido su padre quien mató a Mandy. Bass incluso pidió a su hermano Tom que respaldara su mentira, diciendo que Mandy había estado con ambos para manchar su reputación y confundir el caso. Pero ninguna de esas maniobras funcionó. El 24 de mayo de 2019, después de casi 3 décadas, el jurado emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. La sala estalló en lágrimas de alivio al escuchar el veredicto. 3 décadas de búsqueda, retrocesos y dolor habían culminado en justicia. Bass recibió la pena máxima posible sin un cargo de asesinato premeditado. 27 años de prisión, probablemente suficientes para que nunca vuelva a ser libre. Dadas las dificultades de la investigación, muchos temieron que el asesinato de Mandy quedara como un caso sin resolver, detenido en el tiempo y sin cierre. Pero la perseverancia dio frutos, y el responsable estaba tras las rejas. Gran parte del mérito fue para su jefa, Kim Wagner, cuya valentía al arriesgarse permitió a los detectives obtener la prueba clave de ADN. También se reconoció a Heather Backstrom y Mary Lee Anderson, cuyas memorias sobre el comportamiento inquietante de Bass ayudaron a reabrir el caso. El fiscal especial David McEachran, que salió de su retiro para liderar el proceso, llevó el caso hasta la victoria. La comunidad también tuvo un papel fundamental, manteniendo viva la memoria de Mandy y negándose a dejar que su historia se desvaneciera. Por encima de todo, la determinación de la familia Stavik garantizó que la lucha por justicia nunca se detuviera. Incluso después de 30 años, siguieron adelante, sin permitir que el crimen fuera olvidado. Mandy había sido una joven con planes, sueños y una vida entera por delante, robada en un instante. Aunque imaginar lo que podría haber sido duele, lo que importa ahora es que su asesino no podrá dañar a nadie más.